Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El caso que hoy vamos a analizar es sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, SIDA, y sus impactos en millones de seres humanos alrededor del mundo. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad que afecta a los seres humanos, producto del virus de inmunodeficiencia humana, también conocido por sus siglas VIH. El síndrome como enfermedad es la incapacidad del sistema inmunológico de los seres humanos para hacer frente a las infecciones y a otros procesos patológicos. Se desarrolla cuando el nivel de linfocitos TCD4 desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. En condiciones normales, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen cualquier organismo extraño que entra en el cuerpo humano. Respuesta coordinada por linfocitos CD4. El virus de inmunodeficiencia humano ataca las células que expresan el receptor CD4. Una de las más importantes son los linfocitos CD4+. Cuando el virus entra en las células transforma su material genético de cadena simple de ARN a una de cadena doble de ADN para incorporarlo en el material genético del huésped, en este caso la persona infectada, y lo utiliza para replicarse y hacer copias de sí mismo. Para contrarrestar la acción viral, el sistema inmune de una persona produce muchas células CD4 diariamente. Lo que sucede es que el número de células CD4 disminuye, por lo que la persona sufre de inmunodeficiencia y no puede su organismo defenderse de otros virus, bacterias, hongos y protozoarios que causan enfermedades. Estas enfermedades son principalmente infecciones oportunistas. Como en los demás retrovirus, la información genética del virus está en forma de ARN, que contiene las instrucciones para la síntesis de proteínas estructurales, las cuales al unirse conformarán el nuevo virus o virión, es decir, características hereditarias que son indispensables para replicarse. En la naturaleza, el ADN es una fuente de material genético desde la que se producirá una copia simple del ARN, pero en el caso del VIH, este logra invertir el sentido de la información produciendo ADN a partir de una simple copia de ARN, operación que se llama transcripción inversa, característica de los retrovirus. El virus inserta su información genética en el mecanismo de reproducción de la célula por la acción de la enzima transcriptasa reversa. En la actualidad, en los países occidentales, el índice de infección con VIH ha disminuido ligeramente. Sin embargo, desde fines de los años 90, en algunos grupos humanos de los países del norte, los índices de infección han empezado a mostrar signos de incremento otra vez. Esto se atribuye a que las generaciones de jóvenes no recuerdan la peor fase de la epidemia en los años 80 y se han cansado de utilizar el condón. La teoría más reconocida en la actualidad sostiene que el VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios, el cual es idéntico al VIH y causa síntomas similares a otros primates, lo que prueba una vez más que las epidemias podrían estar relacionadas a diferentes factores ambientales. En Costa Rica el SIDA fue detectado en 1983, especialmente en hombres hemofílicos. Para diciembre de 1993, 563 personas fueron diagnosticadas con el síndrome, de los cuales 71% eran hombres bisexuales y homosexuales, 10% hombres y mujeres heterosexuales, 6% hemofílicos, 2% drogadictos infectados por el uso de jeringas, 2% hombres y mujeres infectados por transfusiones, así como un 1,4% de recién nacidos proveniente de madres infectadas. Y finalmente, un 7% que no se conoce su origen. También se ha determinado que la epidemia en bisexuales y homosexuales, así como en hombres y mujeres heterosexuales, es creciente. Para discutir sobre el tema, hoy contamos con la participación de Leonardo Mata, microbiólogo, reconocido investigador del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido al programa, Leonardo. Muchas gracias, don Gabriel, muy amable.
¿Son considerados los virus organismos, Leonardo? Bueno, desde el punto de vista más estricto de una definición, son moléculas, macromoléculas complejas, que están constituidas de un ácido nucleico, depende del virus, puede ser ADN o ARN, y también de una o más proteínas, y a veces algunas enzimas en los virus más complejos, como es el caso de SIDA. Pero desde el punto de vista práctico, de la interacción de los virus con los seres vivos, ya sean animales, plantas o inclusive bacterias, porque hay virus de las bacterias. Los virus ya en el momento que son internalizados, es decir, que se los ha tragado una célula, porque los virus no tienen patitas, no tienen modos de moverse, excepto los bacteriófagos, que son virus de las bacterias que tienen un mecanismo por el cual ellos se pueden inyectar a la bacteria, pero la mayoría de los virus, o la gran mayoría de los virus, no tienen mecanismos de locomoción, entonces se aproximan a las células por alguna razón, y las células, por un mecanismo, que a veces de pinocitosis, un mecanismo especial, reconoce ese virus por puntos específicos que tiene la célula, que son receptores celulares, y que hay en el virus sitios específicos que son reconocidos por esos receptores. Esos virus son internalizados, o sea, como que se los chupa. Y una vez que está dentro de la célula, ese virus es despojado de la cubierta, lo que llama la cápsida, por los sistemas enzimáticos de la propia célula, y deja libertad el ácido nucleico de ese virus. Y ese ácido, la presencia de ácido nucleico dentro de una célula, como un ente que no es normal en esa célula, hace que esa célula, por decirlo coloquialmente, se vuelva loca y empiece, en vez de fabricar sus propios mecanismos para ir creciendo su nutrición, empieza a sintetizar unidades de ácido nucleico, de ese ácido nucleico retroviral, y también las cápsidas. En un momento dado, la célula está muy débil de fabricar algo que no es de su propia economía, sino de la economía del virus. Se forma el ensamblaje entre ese virus y la cápsida, y en ese momento la célula o estalla, o los virus ya formados se van acercando a la superficie de la célula y se exudan, y la célula perece en general. Ese es el mecanismo en el caso del SIDA, pero hay unas células en especial, en el caso del SIDA, que no se mueren, sino que quedan infectadas. Por ejemplo, los macrófagos, que migran por todos los fluidos, la sangre, la linfa, y pueden llegar al cerebro, donde por un mecanismo que se llama diapedesis, que es como decir que, Gabriel, que pasemos a través de una pared, sin destruirnos ni destruir la pared, esos macrófagos pueden pasar a través de la pared celular, dentro de los espacios intercelulares, y así como se explicó cuando ya la epidemia había avanzado, que así es como llegaba, porque no se sabía cómo, llegaba al cerebro. En el cerebro, en la microglia, son células inmunes que hay ahí, entonces el virus puede hacer su daño. Entonces el daño que hace el virus, en el caso del SIDA, es un daño por el propio virus, que puede él mismo causar enfermedad, que explica, por ejemplo, el SIDA neurológico, que es un SIDA que antes creíamos que la gente estaba con la cara muy triste y que morían. No, ahora se sabe que es una tristeza, puede ser tristeza porque fueron discriminados al principio, los trataban mal los pacientes, pero que en realidad el virus hace un efecto en el cerebro y produce un SIDA que es rápido, fulminante, 2, 3 semanas. Aquí hemos visto en Costa Rica, pero la mayoría de los casos es cuando el virus se está produciendo dentro de esas células, como usted lo dijo, de linfocitos, CD4 y otras células. Vamos a ver unas que son muy importantes, las células de Langerhans, y entonces ese proceso sutil, porque es una enfermedad que tiene muchos años que no se sabe, que está ahí, asintomática, no hay, al principio, en las primeras 2 o 3 semanas puede haber fiebre y decaimiento, como cuando uno tiene una gripe o algo así, pero después la persona está, hombres o mujeres, vivos y activos, bailando, haciendo sexo, todo lo que es la vida normal, y de pronto a los 2 a 5 a 7 años, ahora se han descubierto casos que pueden estar hasta 15 años infectados o más, la persona empieza a sentirse débil, a sentir fiebres, puede tener diarreas, síntomas respiratorios, lesiones en la piel, y es cuando ya las personas usualmente acuden y se muestra por métodos inmunológicos que tiene anticuerpos contra ese virus. Ya se sabe que entonces la persona empieza con el SIDA. Eso, entonces, ahí vamos a la pregunta, ¿qué es el síndrome de inmunodeficiencia humana?
Bueno, es que eso es tan complejo porque hay libros enteros de eso, ¿verdad? Hay muchos libros. Yo no Pero tengo- sintéticamente. Bueno, podemos definir el SIDA como un síndrome. Cuando se habla de síndrome quiere decir que no es una enfermedad como decir, por ejemplo, el catarro, que es bastante conocido. Es un conjunto de síntomas y signos y enfermedades muy complejos. El síndrome es un conjunto de enfermedades y síntomas y signos de manifestación proteana, o sea, muy diversa, hasta el punto que si una comunidad es pequeña, por ejemplo, una ciudad es pequeña, casi no se puede encontrar dos casos de SIDA similares, son muy diferentes casos, que se caracterizan por los propios signos de la infección en la primera etapa y después por la aparición de lo que se llaman enfermedades indicadoras del SIDA, que estas son producidas o por hongos, por bacterias o por otros virus y también por tumores que usualmente no son frecuentes. En el caso de Costa Rica, una población que tiene indicadores de salud tan altos, donde aquí ver una histoplasmosis, una tuberculosis, son enfermedades muy raras, ahora se ven citomegalovirosis, enfermedades más corrientes, porque son enfermedades que estaban como controladas y ahora atacan al hombre porque el hombre, ser humano, cuando digo hombre, estoy hablando de hombres y mujeres, ¿verdad? No, me cuesta... Sí, humanidad. Sí, la humanidad. Son manifestaciones de enfermedades que no se veían y ahora se están viendo. Inclusive puede haber algunas enfermedades que son tan raras que eran desconocidas. Algunas de ellas que son enfermedades o infecciones de los insectos o bacterias rarísimas, que si usted consigue una revista de SIDA, una clínica de SIDA, usted ve que prácticamente no hay mes en que no se descubra alguna bacteria más que se vea asociada a este síndrome. Es muy complejo. Entonces, eso es lo que es síndrome. Y se le puso un nombre que es equivocado, porque se le puso síndrome de inmunodeficiencia, hasta ahí vamos bien, porque es una deficiencia inmune, Claro. prácticamente toda la inmunidad. Y se le puso adquirida, porque cuando se descubrió simultáneamente en California o en Nueva York, o mejor dicho, en Nueva York, que fue más importante la epidemia, y en California, ocurría en hombres jóvenes, curiosamente blancos, porque se sabe que no es blancos, pueden ser morenos y todo, pero al principio se diagnosticaron que eran los que tenían más dinero para ir a las clínicas, en New York y en California. En New York, muriéndose de una enfermedad que se llama neumonía típica primaria, y en California, como Costa Rica, calentito y más tranquila la vida, ahí empezaron a aparecer los síndromes de Kaposi, los tumores de Kaposi en forma epidémica. ¿Qué son esos? Sí. Espérate, lo importante es que estos eran hombres jóvenes, atletas que rendían culto a la belleza, que les gustaba bailar, vestir elegante, y esto llamó la atención, y como eran personas ya adultas, digamos, de 16 años para arriba, se dijo, la adquirieron, y entonces se volvieron locos los clínicos. Eso fue en 1979-80, pero ya se describió en el 81 en Estados Unidos como una enfermedad nueva, asociada a hombres que tienen sexo con hombres. En esos tiempos se les llamaban gays. Bueno, todavía se le llama. Bueno, yo he hablado con algunos gays, porque yo he trabajado mucho con ellos, y personas muy agradables, y ellos dicen, no nos pongan así, síganos diciendo gays o síganos diciendo travestis, pero hay también tendencias en los movimientos de ellos de identificación y de sus derechos. Algunos de ellos dicen, que nos digan hombres que tienen sexo con hombres, más práctico. De modo que no vamos a entrar en una discusión filosófica de esto, pero después se descubre que no, que esa inmunodeficiencia o algo parecido se había descrito en recién nacidos. Entonces no es una enfermedad adquirida. Se le puso adquirida en ese momento. Sin embargo, como es la nomenclatura en medicina y en microbiología, los nombres perduran. Se ha dejado como un nombre así, respetando que no es exacto. Hay niños que nacen y se infectan de la madre, o vienen ya infectados, y desarrollan un SIDA, igual que el de los adultos. De modo que el nombre no es totalmente correcto, pero seguimos llamando así, SIDA, SIDA en francés, y en Brasil le dicen AIDS, porque los brasileños son originales y son muy felices y muy simpáticos, y ellos le siguen diciendo AIDS. El síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Vamos a un corte y ya volvemos.
el virus de inmunodeficiencia humana, el síndrome relacionado con este virus. Hoy estamos dialogando con Leonardo Mata, microbiólogo, reconocido investigador de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué si el sistema inmunológico de una persona produce muchas células CD4 para contrarrestar la acción viral, el número de estas células disminuye y la persona sufre inmunodeficiencia y su organismo no puede defenderse de bacterias, hongos, protozoarios, otros virus, como ya usted lo dijo, Leonardo? Eso fue un misterio, pero en realidad, como todo en la biología, no hay misterios, son fenómenos que ocurren y hay que comprenderlos cuando uno estudia desde el principio las bases de ese fenómeno. Al principio, cuando se descubren estos virus, se les clasifica dentro del grupo de lentivirus, lenti que viene de lento, grupo grande. Hoy día sabemos que hay más de 20 diferentes variedades de virus iguales que el SIDA, que afectan a ratones, que afectan a animales. A Costa Rica hay uno que produce leucemias en las vacas. Comemos carne y comemos sangre, carne y todo eso. Y nunca nos infectamos porque hay una especificidad muy grande en los virus, especie específica. El virus del SIDA es específico del ser humano, aunque algunos monos se han logrado infectar y también se han encontrado monos infectados con SIDA simio, que es muy parecido. Que es una variedad. Muy parecida. En el caso del SIDA humano hay solamente dos serotipos, el VIH1 y el VIH2. El VIH1 es el que explica la mayoría de los casos en el mundo, que se encuentra fundamentalmente en el África, en menos algunas partes del África occidental, y produce la enfermedad que nosotros conocemos que tenemos en Costa Rica. El VIH2 se descubrió un poco tiempo después, franceses, y se encuentra en Guinea-Bissau, Djibouti, una serie de, perdón, no Djibouti, Guinea-Bissau y Burkina Faso, son países del África occidental donde la gente es polígama, y sin embargo no hay tanto SIDA. Es un SIDA muy parecido al humano, pero más lento, puede durar el doble y un poco más benigno, aunque siempre mata. Ese ya se ha descrito, el virus, en algunas partes de la América del Norte, también en Argentina, creo que en el Brasil. Aquí no tenemos porque no hay investigación a ese nivel, pero las pruebas que se usan aquí por la Caja Costarricense de Seguro Social, que tenemos la Seguridad Social en Costa Rica, es algo maravilloso, ¿verdad? A mí me da mucha pena que la amenacen y que a veces no pongan gente capaz en esa gran institución. Hay que ver lo que es estar en un hospital de la Caja, en el Calderón, en el San Juan, donde yo estaba hospitalizado y ahora tengo un colega, es una gran institución. Bueno, ahí no acababa de salir el combo, que es una nueva prueba del SIDA, diagnóstica, cuando ya la Caja la estaba comprando. Qué bien eso. Se gasta más dinero en diagnosticar el SIDA en Costa Rica que tal vez, y en las drogas para matar el virus del SIDA, que tal vez lo que se invierte para curar cáncer. Hay mucha responsabilidad y mucha decisión, no se escatima, y también la Sala Cuarta ha tenido que intervenir, porque grupos de homosexuales, de gays, una asociación, no recuerdo los nombres de los individuos, ellos apelaron y ganaron en la Sala Cuarta, que es obligación de la Caja, no solamente hacer las pruebas, sino comprar las drogas, las mejores conforme vayan saliendo para tratarlos, porque son seres humanos y también hay niños y hay mujeres, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me hace, original, bueno, al principio cuando se describe como lentivirus pensábamos que era un virus de muy lenta acción, no, eso no es cierto. Ahora con pruebas moleculares y digamos, metodología muy avanzada se sabe que es un virus altamente agresivo y que se multiplica constantemente. Y entonces, ¿por qué tarda tanto tiempo el hombre en caer? Bueno, resulta que ahora con el desarrollo de las células troncales y tanto que hemos aprendido recientemente, resulta que hay miles de millones o trillones de células y es como están reservadas. Entonces, la multiplicación del virus en los linfocitos los va destruyendo. El linfocito CD4 se destruye. El macrófago, como dije, es como una bomba, como un coche bomba. Está infectado, le cuesta más destruirse, pero eventualmente se destruye. Pero esto es un proceso lento y es después de mucho tiempo. ¿Cuánto? Bueno, hay casos de SIDA que han ocurrido en 4 o 5 meses, pero son rarísimos. Algunos menos raros pueden ocurrir el SIDA como a los 2 años de infección, pero la mayoría entre 5 y 7 años. Y hay personas que tienen 10 años de tener el virus y nunca han caído y no sabemos si van a caer.
¿Por qué la destrucción progresiva de células CD4 origina la presencia de neoplasias, cáncer? Bueno, es que no sabemos si eso es así, sino que es de otra manera. Dejémoslo para despacito. Sencillamente, este proceso es lento y cuando llega un momento en que ya las reservas del CD4 ya no son suficientes y en ese momento cuando el nivel, que usted lo mencionó, es de menos de 200, otros autores dicen menos de 400, el linfocito CD4 por milímetro cúbico. En ese momento ya no es suficiente para defender. Ahora, el misterio más grande no es eso, pero ese misterio no hay que tratar de, puede investigarse, pero tratar de encontrarle una razón porque ya entra entre lo divino. Creemos o no creemos en Dios, porque si no empieza uno a pensar que esto es una maldición y eso no sería correcto. No. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, ¿por qué razón aparece un virus que ataca al linfocito CD4, que es como decir el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es el que controla todas las células de la inmunidad? ¿Cómo va a afectar eso que es tan vital y que afecta eso y que pone a la humanidad en jaque? ¿Cómo curarlo? Eso es algo tremendo que uno se pone a ver las implicaciones de eso. Y ese linfocito llega un momento que se debilita y en ese momento empieza a fallar todo lo demás. Y es cuando las personas se infectan con cosas muy simples, como por ejemplo la Candida albicans, que es una levadura que la tenemos todos colonizando el pene. La mayoría de las mujeres tienen las Candida albicans en la piel, en las partes más íntimas, en la vagina. Es una bacteria corriente que no la tragamos cuando hacemos el sexo oral y sin embargo no produce nada. ¿Por qué en un niño que es débil produce el muguet, que es lo que llaman la estomatitis, que se curaba con violeta genciana? A veces hay chiquitos que tienen deficiencia y les pasa. La Candida albicans llega a matar pacientes con SIDA. El Cryptococcus neoformans, que es una levadura que está en las cuitas de las palomas, cuando vamos a la iglesia nos caen baños pulverizados de todos y nunca, es una enfermedad rarísima. A veces alguien que se mete en las cavernas puede infectarse con histoplasma. Es una enfermedad de los espeleólogos. Pero es muy raro. Ahora en estos hombres jóvenes y mujeres también usted va a ver esas micosis que son mortales. Y también pasa con los tumores. Y esos tumores son raros. Linfomas, células hendidas. Muchos de esos linfomas no eran corrientes. Ahora sí se ven mucho en estas personas. Porque se afecta toda la base inmunológica del individuo. ¿Quiénes descubrieron el síndrome de inmunodeficiencia humana, Leonardo? Bueno, los médicos que estaban en New York y en San Francisco empezaron a describir estos casos y yo me enteré en 1981 porque yo recibo el Morbidity and Mortality Weekly Report desde que estaba en Guatemala. Es una publicación semanal, me la mandan, todavía me la mandan regalada, ahora casi todo se puede leer, es un libro cada mes, cada semana, en donde se describe todo lo que aparece en cuestión de infecciones y de patología humana. Y yo veía, qué raro esto, y que sea en hombres de orientación homosexual. ¿Por qué eso? Y yo me acordaba de mis clases en Harvard, donde el doctor Weller hablaba de que había hombres blancos de Massachusetts, que son muy elitistas, que aparecían con parásitos que eran típicos del África, de Puerto Rico y de Costa Rica, pero que ahí no habían. Y él me decía, yo no sé por qué aparece esto en estos hombres que son homosexuales. De modo que había un interés en por qué aparecía. Cuando yo empecé a hablar del SIDA en la Universidad de Costa Rica en 1981 y 82 me empecé a hacer mala fama. ¿Pero por qué? Que este carajo solo habla de esas cochinadas, me decían. Pero sí era cierto, el primer caso lo diagnostica el doctor Rogelio Pardo en 1983 en una persona que venía infectada de Estados Unidos con el síndrome ya. Y después ya se empiezan a descubrir en personas hemofílicas porque ellos se la estaban inyectando con el factor 8, que es un factor que está deficiente en esos hombres. Hay una hemofilia también de mujeres, también parecida, pero digamos, hablemos de solo los hombres, que se hereda el factor ese, que no sintetizan ese factor 8, lo heredan de la mamá. Y entonces son hombres totalmente normales, pero que por muchos años sufrieron mucho, se morían con una enfermedad que se llamaba sífilis infantil. Los tenían las madres cubiertos, no los dejaban jugar y se enfermaban porque se golpeaban unas rodillas y se les hacía unas grandes hematomas. Porque era una cochinada, como decían. Sí, hasta que se descubre, los hematólogos, que son grandes científicos y grandes sabios, descubren que había una cascada, una serie de factores
y que ese factor 8 estaba deficiente en estos hombres. Entonces ellos buscan ese factor 8 y lo encuentran obviamente en la sangre humana y empiezan a separarlo y se les empieza a administrar. Lo que no hicieron es ser menos avaros, porque el capitalismo ha hecho mucho daño. Por alguna razón, Juan Pablo II le llamaba el capitalismo salvaje. En vez de conseguir la mejor sangre, para economizar, las compañías farmacéuticas compraban sangre en Zaire y en Haití. ¿De quién? De los borrachos, de los drogadictos, porque sacaban la sangre, medio litro de sangre, inclusive Costa Rica participó en ese comercio. Se iba la sangre y en los laboratorios separaban ese factor 8, pero no contaban con astucia, como se dice en las fábulas de los chiquillos, no contaban, que la naturaleza es muy aguda, muy sabia. Los métodos que usaban en esos laboratorios no eran capaces de inactivar cualquier virus desconocido que hubiera ahí. Y entonces fue como vinieron lotes contaminados, no solo en Costa Rica, en muchos países del mundo, el 40% de todos los muchachos hemofílicos que habían logrado ya sobrevivir y ser grandes atletas, hombres con familias numerosas y todo, porque ya se le podía inyectar ese factor 8, se empezaron a enfermar y cayeron con SIDA, porque el virus se pasó. Claro, ahora modernamente, Costa Rica fue uno de los países más adelantados. En 1985, cuando ya estaba la Comisión del SIDA, Costa Rica creo que estaba el doctor Antillón, fue uno de los primeros países del mundo en pasar una ley que dice que no se puede comprar ni administrar factor 8 de naturaleza comercial de compañías que no eran cuidadosas. Todo el factor 8 que se usa en Costa Rica está preparado con nuevos estándares para asegurar que no tienen ese virus que viene de Zaire o que viene de Haití y otros países. El síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Vamos a un corte y ya volvemos. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sus efectos en millones de seres humanos, en los 5 continentes del planeta Tierra, y la respuesta que ha dado la humanidad a una de las pandemias más serias del siglo XX y del siglo XXI. Para analizar el caso hemos invitado a Leonardo Mata, microbiólogo, reconocido investigador del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Algunos autores mencionan esto, Leonardo. ¿En qué año se define la era SIDA, por decirlo de alguna forma? Bueno, la era del SIDA puede ser en la década de los 80, en realidad sí lo dicen, pero en realidad, como es una enfermedad de tal periodo tan largo de evolución, tenemos que pensar que hay que ponerle 10 años más, entonces tenemos que decir que la década de los 70, pero no es así, porque hay estudios que han hecho los biólogos moleculares y los genetistas, que es estudiando las secuencias de bases de los virus que se han analizado anatómicamente, se sabe cómo son todos los componentes, y para que ese virus exista como tal en estos momentos, tiene que haber evolucionado probablemente desde hace más de 100 años. Ellos han calculado retrospectivamente cuándo y han puesto la hipótesis de que en el siglo XIX, o sea, estamos hablando del siglo XX, o sea, 100 años atrás, ya a finales del siglo XIX tenía que haber aparecido una especie, una variante, que es la cepa que originó en el África el inicio de esta epidemia. Ahora, ¿por qué se habla? Entonces arrancó en África, Sí, indiscutiblemente. Sí, claro. Como todo, como la existencia de nosotros también. Ahora ya se sabe que la humanidad salió de aquellas gargantas. La gente blanca salió de las migraciones que hubo del África. Hay estudios de docenas de genetistas en todo el mundo que han analizado los genes y llegaron después de vivir unos glaciares ahí durante se cree que 200.000 años, perdieron todo el pigmento. Por eso usted se encuentra a veces judíos, sobre todo en el Asia, en Rusia, que tienen facciones de negro, pero son blancos, ¿sí? Claro. No sé si la Angelina Jolie, que me gusta a mí tanto, o si se hizo alguna cirugía en los labios, ¿verdad? Pero ¿quién es esa? Angelina Jolie. Ah, Angelina Jolie, sí, que es claro, una mujer bellísima. Bueno, de modo que se cree
porque desde entonces viene la epidemia, y también por otras evidencias epidemiológicas, por ejemplo, que alrededor del lago Victoria, que es como decir míticamente, es muy importante en la historia de la humanidad, casi todas las comunidades están infectadas, y hay comunidades que tampoco han dejado mucho estudiarlas, donde el 60-70% de toda la gente tiene anticuerpos al virus del SIDA. De modo que eso debe haber existido, y los nutricionistas se equivocaron cuando trataron de explicar que todo era desnutrición. No, si la gente de Turkana y las gentes de Kenia, de Nairobi, y todos esos, los masáis, tienen una nutrición excelente, y nadie puede hablar de la fortaleza de los negros, y el deporte lo ha demostrado. Los negros Indiscutible. son una de las razas más fuertes y más potencialmente más inteligentes de la humanidad. No solamente Sí, además físicamente. habían desarrollado todo Claro, un sistema inmunológico claro. a raíz de En estos Harvard, virus. cuando yo estuve ahí, solamente había Harold Amos, un gran médico negro, el único que yo conocía, ahí no se admitían negros. Aquí en Costa Rica hay clubes que no admiten negros. Y cuando yo dije que estaba con Obama, mucha gente me criticó. ¿Verdad? Por lo menos el club que estoy no hay prejuicios, se admiten chinos y negros y todo, así no estaría yo ahí. Bueno, el punto es que, ¿cómo se explica? Que haya comunidades de 70%, eso ha estado ahí mucho tiempo. Entonces, cuando el doctor Fernando Montero Hey, que es un gran micólogo, que es una experiencia muy grande, iba al África y después me lo encontraba yo vivía en Guatemala, mira, es que yo he visto casos de histoplasmosis, de cromoastrimicosis, de tuberculosis tan severos que se comen prácticamente esos microbios y esos hongos se comen a la gente, que si no será que hay una deficiencia en el ser humano ahí. Yo les digo, no parece que hay una deficiencia, porque yo fui compañero de un Masái en Boston, o sea, uno de los Mau Maus, ¿te acordás? Claro. Que les acusaban de todo de caníbales, que era un hombre que compartimos con él y él me explicó cómo era el canibalismo y todo, fuertísimo, y esas gentes han sobrevivido todas las enfermedades. No, ahora se sabe que no, que mientras nosotros estábamos tranquilos aquí, ya la epidemia de SIDA había empezado desde los años 60 y estaba matando de una enfermedad que se llama wasting disease, o sea, enfermedad desgastante, que nosotros la vemos, pero si las personas se infectan con tuberculosis o con otras cosas, entonces ya no se ve tan bien. Entonces la FAO, yo siempre he dicho que la FAO se equivocó, porque hablaban de que había hambres, y el hambre existe, las hambrunas existen, pero tiene que haber guerra para que no haya comida. Pero si no hay guerra, aún en los pueblos más desnutridos, que yo he visitado, por ejemplo, en Omán, en Guatemala, en Bolivia, siempre hay comida, y los niños que no comen y están desnutridos, no es porque no haya comida, sino porque no tienen hambre, porque están anoréxicos, y están anoréxicos porque tienen infecciones, sobre todo diarreas. Entonces eso tiene que cambiar, porque todavía las Naciones Unidas tiene que cambiar un poco en eso. Entonces, obviamente, la epidemia empezó en el África, y aquí llegó por las migraciones masivas que ha habido con los aviones. Los aviones y la conquista de los diamantes y del petróleo y todo eso cambió la humanidad. Cuando hubo las grandes migraciones de hombres por el comercio y se desarrollaron esas grandes ciudades, por ejemplo, usted va a Nairobi y se queda asustado. Ahora sería San Paulo o Río de Janeiro, podría ser algún día Costa Rica. Son ciudades muy, muy grandes donde los que migraban, los que iban principalmente, no eran hombres casados, porque el hombre casado, y te lo digo porque yo he hablado con muchos hombres casados, cuando uno viaja, uno no se puede meter a lugares donde hay mujeres, porque uno siempre está limitado. La familia representa que el presupuesto está limitado, a menos que uno tenga mucha plata, millonario. En cambio, los hombres, cuando se empieza a liberar, recordad que en 1948 sale publicado el libro de Kinsey, Human Sexual Response, que es... sí, el sexólogo famoso, sí, famoso. En estadounidense. 1948 solamente la mitad de los hombres que tenían sexo con otros hombres tenían sexo anal. No se usaba. Inclusive en nuestra generación, yo diría que en hombres casados, uno nunca pensaría hacer relación sexual con una mujer por el recto. El típico hombre casado, aún más,
los primeros años, te estoy hablando de 1960, 70, era meterse a la cama con pijamas y ahí medio quitarse la pijama, eso de desnudarse totalmente, y toda esa libertad es más reciente y tiene un origen europeo y norteamericano. Entonces se demostró que había una migración muy grande de hombres de Australia, África, sobre todo occidental, porque estaban dominados en el comunismo y el comunismo era muy estricto en eso. África, a Europa occidental, Canadá y Estados Unidos y Argentina. Iban a lugares como Nairobi, África, a tener sexo con los negros, esbeltos, fuertes. Y esos negros, ¿por qué estaban ahí? Ellos venían de esas comunidades que yo acabo de describir, alrededor del lago Victoria, donde el virus era endémico, emigraban a buscar dinero, porque en las comunidades rurales la vida pastoral se altera cuando hay oportunidad de comprar un radiecito, de ropas, y entonces los que emigraban eran los hombres, no las mujeres. ¿Y qué hacían ellos? Se iban alrededor de las ciudades como trabajadores, lo que pasa ahora con los nicaragüenses, por ejemplo, y con otros. Los nicaragüenses son el más afectado porque ellos son muy pobres y vienen como fuerza de trabajo. ¿Y qué pasa? Algunos, hay crisis, algunos terminan vendiendo sexo, ya sea penetrando a otros hombres o permitiéndolo. Y ahí es donde empieza a migrar el virus y empiezan a aparecer. Lo que ocurrió fue un estudio muy importante hecho por unos israelíes que sacaron de diversos departamentos de patología, como el que tenemos aquí en el San Juan de Dios, que es increíble, que tiene una colección de tejidos de muertos, tiene más de 20 años o más, tal vez, desde que estaba yo en el San Juan de Dios, en 1951, ya los patólogos tenían colecciones de los muertos, ahí, pedacitos de tejidos, de hígado, de todo, guardados, museos de tejidos histológicos. Y entonces ellos buscaron personas que habían muerto con algo que se parecía o que era SIDA y que no se tenía el diagnóstico, y encontraron que ya desde los 60 ya había evidencia de que estaba el SIDA en esos países. ¿Por qué pasó tan inadvertida o durante tantos años quisieron no reconocer en los países del norte la presencia de estos virus, Leonardo? Bueno, es que cuando una enfermedad no es epidémica, como el sarampión o una viruela. Sí, viruela o el herpes zóster, entonces es más difícil. Y lo que ocurrió es que no todo se explica por esas migraciones esporádicas, sino que vino ya lo que pasó en el bicentenario de los Estados Unidos. Y hay que leerse un libro muy bueno de Randy Shields. Randy Shields era un periodista que los gays lo trataban, le decían press whore, puta de la prensa, lo trataban muy mal siendo él un gay y un activista y uno de los hombres más inteligentes. Él abogaba por una conducta diferente de ellos, que debían buscar una sola pareja, que debían evitar las drogas, que debían evitar, sobre todo los intravenosos, que debían evitar la promiscuidad con muchos hombres, y por eso lo castigaban a él. Pero eso lo sabe uno que es así. Por ejemplo, en Costa Rica hay muchísimos hombres, y yo no sé si son la mayoría o no, que son místicos. Algunos yo los llamé en una ocasión en un trabajo que yo escribí crípticos, porque ellos prácticamente son así, pero no andan en esos desarreglos. Pero hay unas personas que son lo que yo llamo evangelistas, que dicen, no, póngase el preservativo y dele, haga lo que usted quiera. Bueno, este Randy Shields describió toda la evolución, cómo el SIDA apareció. Él fue el primero que identificó al famoso paciente one, patient one. En los Estados Unidos. Sí, que era un canadiense que venía en avión, y cuando él venía en avión y llegaba, ya llegó fulano de tal, en una discoteca, porque era un hombre alto, bien parecido, atlético, y era muy capaz, y entonces ahí tenía sexo con muchas personas. Y una vez vi un paciente en California que había tenido 30,000 parejas. Es una cosa que es difícil conseguir, 3,000 por año. Entonces, obviamente, hubo un cambio en la cultura que tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo es que permitió esa explosión cuando venían barcos a Estados Unidos en el Bicentenario llenos de miles de personas. Llegaron a haber discotecas en los Estados Unidos, y algunas de las personas que yo pude conocer personalmente y que pudimos hacer las pruebas del SIDA ahí en la Universidad de Costa Rica, dijeron, yo estuve en Washington, yo estuve en California,
Yo estuve en Miami, y eran discotecas que tenían 200, 500 personas, pero en Costa Rica ya hay. ¿Verdad? En Costa Rica hay lugares que se hubieran prohibido, como el famoso Puchos, que son sencillamente en contra de la naturaleza del hombre, que no debieran existir. No estamos hablando de las discotecas, y perdone que hable de eso, porque las Bueno, es que eso es discotecas, parte de la las epidemiología de una. discotecas son necesarias. Mientras no haya otro tipo de sociedad, los hombres tienen que ir a un lugar donde ellos pueden estar ahí, bailar, Socializar. socializar. Y aún en las discotecas, cuando yo tuve la oportunidad de ir en este momento no me acuerdo el nombre, a la Torre Tonight, pues, que antes había otro que quedaba por The Fischel. La primera conferencia que yo di en 1985, había mucha gente, y yo dije, está bien, pero aún las discotecas hay que regularlas. Por ejemplo, la Torre Tonight, yo hablé con el dueño que era, creo que era un tipo, no sé si era de Estados Unidos o sueco, y dijo, no, aquí nosotros no permitimos que nos vayamos a sexo, servicios sanitarios. Y aquí tenemos un guarda, una policía, y no permitimos el consumo de drogas. Así que tomarse ahí, que no se da uno cuenta. Tiene que haber cierta disciplina. Porque también en las discotecas, donde usted y yo podemos ir, uno va con la esposa, lo que sea, o con una novia, pues obviamente ahí es muy difícil. Uno no puede meterse al baño y hacer cosas porque hay baño de hombres y baño de mujeres. Es más controlado. Pero si algún día hubiera baños coeducacionales en esos lugares, habría que poner ciertas normas, que haya una mujer cuidando o lo que sea, porque si no, se desvirtúa el propósito de eso. Yo estoy, por ejemplo, en contra de esos lugares que le hicieron mucha bulla en la nación, de lugares donde van parejas que llaman swapping places, donde se cambian De las parejas. parejas. No, eso no debe ser. Eso no debe ser, porque a mí me parece que no debe ser, porque en Estados Unidos ya cerraron los famosos health clubs. ¿Cómo los cerraron? Habían más de 100 en Estados Unidos, y yo en esa revista que mencioné hace un rato, yo me informé de eso, que descubrieron que habían brotes de hepatitis B de SIDA en lugares que se llamaban clubes de salud. Y cuando investigaron, eran lugares donde llegaba el marido y la señora, o la compañera, con una valiga, lo dejaban así en el lobby, pasaban y se desvestían y de una vez salían desnudos a todos lados. No, eso no puede ser. Hay cierto, nosotros no somos animales, ¿no? Debe haber ciertas normas. No es que yo sea puritano, ¿verdad? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sus efectos en millones de seres humanos. Vamos a un corte y ya volvemos. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hemos invitado a Leonardo Mata, microbiólogo investigador de la Universidad de Costa Rica, para dialogar sobre este importante e interesante tema. Existe un grupo de disidentes, de científicos y activistas que cuestionan la conexión del VIH y el SIDA. ¿Qué opina usted de este grupo, Leonardo? Hubiera deseado que no me preguntaran sobre eso, porque es una discusión estéril. Casualmente estaba leyendo, hice una recolección de todo lo que hay en Google sobre cómo están las infecciones en los que se llama celebridades, celebrities. Y hay celebrities que son grandes artistas de cine. Bueno, está Liberace, está Rob Hanson, pero hay un montón más. Que está Anthony Perkins, el de Psycho, que se sabía que se murieron de SIDA. Y después están lo del hijo de Mandela, pero resulta que no es el hijo de Mandela, sino también la esposa de Mandela y los hijos de ellos. Y en todos los casos, cuando ha habido alguien que ha negado la existencia del virus del SIDA, como es el caso de Duisberg, no tienen razón. Bueno, un caso típico fue una señora que era activista del SIDA. Ella dijo, yo no creo en ese virus. Y yo no voy a tomar las sustancias. Y murió fulminantemente ella y los 3 hijos. Sí, es como negar la teoría de la Sí, evolución. bueno, y yo he tenido caso, un estudiante mío, muy querido, un hombre fuera de serie, y él tenía una novia que también era alumna mía, médico también, y yo una vez andaba viendo el tope y con el hijo mío que tenía en ese tiempo
5 años, ahora tiene 25, estoy hablando de hace 20 años. Lo llevaba a caballo y me lo encontré ahí y dije, mira, ¿por qué seguís hablando de esas cosas? Eso no existe. Esa enfermedad yo la estudié en la escuela de medicina. La histoplasmosis, la tuberculosis, toda la vida las conozco. Eso no existe, eso es una persecución contra nosotros. Y yo le decía, mira, hacete la prueba. Ya la prueba yo la tengo, yo la traje aquí en junio de 1985. La prueba para detectar Sí, el síndrome o el virus. Para detectar el virus. Se llama la ELISA y después aquí en el mismo laboratorio nuestro desarrollamos el Western Blot, porque en esos tiempos no había plata. Todo eso se hizo aquí, fue un esfuerzo muy grande. Y no, eso existe. Pero que además existen los postulados de Koch. Los postulados de Koch fueron descubiertos por ese gran médico alemán que era necesario para probar que las bacterias de verdad eran la causa. Usted tenía que conocer la enfermedad, aislar de esa enfermedad, en caso de la tuberculosis, el bacilo, que es el bacilo de Koch, que es un bacilo ácido resistente. Luego, cultivarlo, y él lo logró cultivar en agar, fue el que descubrió la técnica para cultivarlo en agar, un nutritivo, y poderlo estudiar y verlo al microscopio y ver que eso que usted estaba cultivando era igual que lo que estaba encontrando en los tejidos de la persona con tuberculosis. Y después de eso lograr encontrar un animal de laboratorio que usted puede inyectar ese bacilo para producir la enfermedad parecida, no necesariamente igual, porque un ratón o un cobayo no es igual que un ser humano, pero es una enfermedad. Y después de ese animal, volverlo a cultivar y volverlo a inocular y pasarlo. Son 4 postulados de Koch. Y eso es necesario para confirmar, y eso se ha hecho con el SIDA. Aún más, los pacientes que tienen el virus son los que se mueren. El que no tiene virus no se muere. Y ahora que hay una droga antirretroviral, o combo, es una droga que ataca la enzima, la transcriptasa inversa, y también ataca el propio virus, entonces los que se tratan con eso sobreviven meses y años y pueden volver a trabajar y hacer deporte. Entonces, ¿cómo va a negar uno la existencia del virus? Viene una pregunta. Además, a Duesberg le contestaron 5,000 científicos. Le dijeron, usted está equivocado. Dentro de ellos había 5 premios Nobel. Bueno, puede ser que alguien descubra algún día que detrás de este virus hay otro. Eso sí yo lo acepto que puede ser, pero mientras eso no se descubra, yo tengo que aceptar que la prueba del SIDA es muy buena, que hay que hacérsela. Aún más, yo diría que todos los hombres en Costa Rica debieran hacerse la prueba del SIDA. Una pregunta obligada y en relación con eso mismo. ¿Ha disminuido el índice de infección del VIH en países occidentales o sigue creciendo? Bueno, la situación es tremenda. El único país que tiene un sistema verdaderamente ejemplar de notificación en los Estados Unidos. Sin embargo, en ese país solamente hay 33 centros de notificación confidencial. Pero que yo sé confidencial no es que no se va a saber, tiene que saberse quién es el que lo tiene. No por nivel de la población. Sí, no es anónimo. Sí, pero digamos en el Centers for Disease Control, hay grandes libros que yo lo conozco de este vuelo donde están, todo el que ha salido positivo está identificado. Y si una persona recibe transfusiones, tiene que saberse quién se la da. Porque si algún día esa persona desarrolla el SIDA y lo que recibe una transfusión, debe saberse quién se la dio. Eso es lo que se llama vigilancia epidemiológica. Bueno, yo digo que en Estados Unidos no han logrado dominar esa epidemia. Ahora, en relación con Costa Rica, 700,000 a 1.200.000 personas infectadas con el virus del SIDA. No ha servido, no. Y yo le digo, en Costa Rica es lo mismo. Aún más, yo diría que en Costa Rica más de la mitad de las personas, los hombres que están con riesgo de SIDA, no se han hecho la prueba. Están como esperando que me da calentura, les da miedo hacérsela. O si se deciden a hacérsela, ¿qué hacen? Van a un banco de sangre o a un hospital o a un EVAIS a decirse que van a donar sangre para saber cómo están. Y eso no es suficiente garantía. Entonces hace falta educación. El único país que tuvo una estrategia adecuada, como se lo dije hace un rato, es Cuba. Cuando empezó la epidemia en los años 80, 85, 86, Thierry, que era el viceministro de salud, me lo encontré en Ginebra, y él me dijo que estaban haciendo la prueba del SIDA a todos los habitantes de la isla, todos los hombres y mujeres. Debían haber solo los hombres, las mujeres no, pero lo estaban haciendo, y por eso es que Cuba es el país que tiene la incidencia más baja. Pues usted tiene que saber, en el caso de Costa Rica, lo más que se ha logrado es que las mujeres que van embarazadas a tener
niño en los hospitales, les hacen a las pobres la prueba del SIDA. Y si el niño sale, son muy pocos los que salen, sale infectado, pues entonces le establecen, o ella sale infectada, le establecen el tratamiento. Pero es muy tarde, porque esa mujer, ¿quién la infectó? El hombre. El hombre. ¿Verdad? El hombre es el que tiene el ente punzante, él es el que impacta. ¿Cuáles son las proyecciones de la enfermedad para nuestro país? Bueno, en Costa Rica no se han hecho, se han hecho estudios, algunos son bateos, que han dicho, en Costa Rica hay 30,000 seropositivos, y si hubiera 30,000 estarían todos los hospitales llenos de casos. Eso nunca se... La única vez que se hizo una proyección, o varias proyecciones matemáticas, con modelos matemáticos, heurísticos, usando computadoras, la hice yo, me da pena hablar de eso, pero está publicada. No le dé. Entonces yo le puedo dar el trabajo, y yo nunca lo he dicho, pero ahora lo estoy diciendo porque un médico muy distinguido en Costa Rica... ¿Qué es eso? Heurístico, ¿qué quiere decir eso? Es que hay probabilísticos y heurísticos. En caso de países muy grandes puede usar probabilísticos. En países pequeños donde los datos no son tan numerosos hay que ser heurísticos, como decir, usar la curva logarítmica, la curva exponencial, la curva de potencia, etc. Entonces, yo publiqué esos trabajos en 1995 con todos los casos que había hasta 1993. Y usé la curva de potencia y predije que en el año 2000 iban a haber 2,000 casos. El doctor Ricardo Bosa, que es un hombre que se ha dedicado muchísimo al estudio de esta enfermedad, es un médico internista, clínico, por eso lo estoy mencionando, porque él lo dijo en una conferencia donde estaba yo presente, que ahí está el doctor Mata, que él predijo que iban a haber y acertó. Entonces por eso lo estoy diciendo, no me gusta hablar de mi persona. Pero ahora, ya con esa que él lo dijo, bueno, le agradezco mucho porque es cierto, los 2,000 casos son los que hubo. Entonces yo he usado métodos más veloces, asociado con un hombre que sabe mucho de computadoras, que él me ha pedido que no mencione su nombre, pero ahorita te vas a tener que saber, con computadoras muy rápidos, usando FoxPro, que es un modelo de inteligencia artificial que toman los datos, digamos, cada año cuántos casos van habiendo, y tenemos datos hasta el 2000, ya no más, después pasó una tragedia que les voy a contar, y esos datos él los va acumulando y los va recalculando, y él tiene en la memoria un montón de modelos de lo que podría suceder con ese fenómeno, porque toda epidemia tiene una inercia, una velocidad, igual que un carro que va a una velocidad, la velocidad, la masa por la velocidad cuadrada le da a usted la inercia, y usted sabe que después de 70 kilómetros se va a matar, se le reventa una llanta. Eso deberían enseñarle a la gente a no andar a más de 70, menos de 70, porque puede quedar quebrado, pero más o menos. Bueno, esos son, cada fenómeno tiene su propia inercia, y entonces con esa inercia, con los pocos datos que tenemos, yo considero que para el año 2010, o nosotros, mi amigo Sainz y yo, van a haber 7,500 casos de SIDA acumulados para el año 2010. Agradecemos a Leonardo Mata, microbiólogo, reconocido investigador de la Universidad de Costa Rica, su presencia. Y a ustedes los esperamos en un programa más de Garantías Ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.